Están viendo imagen en directo desde el puerto de San Juan de Terranova, el lugar al que hoy ha llegado un buque canadiense, el Nexus, con 2 de los cuerpos rescatados en alta mar del barco gallego naufragado. Lo pueden observar en el plano a la zona izquierda, detrás del más visible de color naranja, pues es justo el segundo que aparece, se ve desde aquí el puente de mando y es el que ha logrado trasladar a tierra, como decimos, a 2 de los fallecidos en el hundimiento del Villa de Pitancho. A ese mismo puerto llegará esta tarde otro barco en el que viajan los 3 únicos supervivientes del naufragio. Aún tardarán varios días en poder abrazarse con los suyos en Galicia, donde podrían llegar a partir del domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un retorno difícil sin el resto de sus compañeros. La búsqueda de los desaparecidos se interrumpió el miércoles pese a las peticiones para que continuara. Hablaremos de este asunto y del que ocupa hoy todas las portadas, la guerra fratricida que desangra de votos el Partido Popular, entre el presidente del partido y su principal activo electoral en estos momentos. No es insólito que haya enfrentamientos internos en los partidos, ya situó Churchill a los compañeros de partido como los enemigos más acérrimos de un político, pero nunca se había mostrado una lucha de poder de manera tan pública y descarnada. La guerra civil ha estallado en las filas del Partido Popular. Que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel. Cuando nadie creía en ella, cuando todo el mundo le atacaba, ahí estaba Pablo Casado. Los contendientes principales se han mantenido hoy en sus posturas. Casado siembra dudas sobre las facturas cobradas por el hermano de la presidenta madrileña, que hoy ha dado pormenores sobre esos cobros y ha mostrado toda la documentación disponible. Pocos creen ya que la convivencia de Casado y Ayuso es sostenible en las filas del partido, que tendrá de decantarse por uno de los dos. Casado posee el poder orgánico del partido y Ayuso el respaldo del enorme éxito electoral obtenido en las últimas elecciones autonómicas. En Ucrania la tensión aumenta por escenas como esta. Nada menos que un bombardeo en una escuela en la región del Donbass, pero nadie admite estar detrás del lanzamiento de esos proyectiles, ni el ejército ucraniano ni los separatistas prorrusos. Estados Unidos cree que esos nuevos bombardeos en la zona buscan construir la excusa para que Rusia inicie su ataque, que insisten que es inminente, a pesar de que Moscú lleva días anunciando el repliegue de sus tropas. Ni Estados Unidos ni sus aliados de la OTAN le dan credibilidad. Los soldados que retira a sus cuarteles son una mínima parte del enorme despliegue militar que mantiene en la zona. La guerra vuelve a ser hoy una posibilidad cercana. Y hablaremos de una ley que promete acabar con la precariedad de los científicos e investigadores de nuestro país. La Ley de Ciencia, aprobada por el Consejo de Ministros, que tendrá que intentar acabar con la precariedad de nuestros científicos, que saltan de un contrato a otro y son de los peor pagados de todos los países desarrollados. La paradoja es que quienes han logrado una mayor preparación académica e investigadora son muchas veces quienes peores condiciones laborales afrontan. Empezaremos con el Partido Popular, que se desangra en medio de una lucha interna entre la dirección del PP y quien a día de hoy es su mejor base electoral. Un culebrón político que ha vivido hoy una nueva entrega con las explicaciones públicas de Ayuso y varios de sus consejeros, que tratan de desarmar las sospechas que vierte sobre ella el mismísimo presidente de su partido. Sube el nivel de tensión en las filas populares. El líder del PP pone por delante que su apoyo a Ayuso no es cuestionable. Nadie ha defendido más en España a Isabel Díaz Ayuso que yo. Es garantizar que ningún ayuntamiento y ninguna comunidad autónoma del Partido Popular ha cometido una práctica corrupta o incluso una práctica no ejemplar. Pablo Casado asegura que fue él personalmente quien habló con Ayuso para preguntarle por el contrato para la compra de mascarillas y el supuesto cobro de comisiones por un valor de 280.000 euros. Nunca he acusado a Isabel Díaz Ayuso de nada. Esto se arregla diciendo, mira, aquí no ha habido comisión. En un comunicado, Ayuso pide que nadie dude de su honorabilidad, pero no da cuenta de las facturas, aunque sí de la cifra total del contrato. Antes intervenía en la COPE, aunque sin coincidir con Casado, al no acudir de forma presencial. Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que por tanto me tengo que defender. Sus consejeros también han hablado y son tajantes. Ese contrato pasó y ha pasado todos los controles
previos y posteriores, internos de la propia Comunidad de Madrid y externos. Los ánimos están crispados y anoche ese descontento se trasladó, y de qué manera, a la sede de Génova. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran si el Bueno, lo de los mariachis ya empieza a ser un clásico cada vez que hay una crisis de partido. Sobre lo que pueda ocurrir en el PP hay docenas de tertulias y especulaciones, pero nosotros buscamos la opinión de expertos en comunicación política. ¿Qué ocurre cuando chocan dos liderazgos? ¿Cómo se resuelven estas situaciones si es que tienen remedio? ¿Qué se puede hacer ante una crisis de reputación de esta magnitud? Guadalupe Morcillo es consultora política y experta en campañas electorales y de comunicación. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar contigo. El placer es nuestro, gracias por prestarnos su tiempo. Oiga, una situación así tiene una primera víctima, por así decirlo, que es la reputación de la marca, sin duda, ¿no? Claro, es la primera y la principal, porque en partidos ahora mismo históricos, como puede ser el Partido Popular, estamos como si fuera un caso de la pura mafia italiana, hablando de tráfico de influencias, de espionaje, de corrupción, y ya no tanto de personas, sino de personas que detrás tienen una marca. Y esto termina salpicando a la marca. Ahora mismo el Partido Popular, que era la principal alternativa al Partido Socialista, bueno, pues esa alternativa se está viendo menguada por toda esta cruenta situación por la que estamos atravesando y estamos viviendo ahora mismo todos los ciudadanos. Claro, porque los enfrentamientos políticos dentro de los partidos pues no son algo insólito, ni mucho menos, pero nunca se habían visto, o por lo menos no recordamos de una forma tan descarnada. ¿Cree usted que precisamente el principal pecado que se les puede achacar a los dos es que no hayan puesto a resguardo la marca de su partido? Claro, yo creo que en los partidos políticos últimamente estamos viendo esa importancia que se le da al político más que al partido. Entonces ellos, ante todo, deberían respetar y velar por la marca del partido. Esta disputa no es de ahora. Ya venimos viendo desde hace meses, 8 o 9 meses, este enfrentamiento que tienen, que al fin y al cabo no deja de ser un afán de protagonismo, un afán de ocupar el sillón, digámoslo así. Lo que ocurre es que en este momento, esos 8 meses, creo que esto ha estallado de la manera más cruenta, más descarnada y más vil que puede saltar a la escena, cuando en un principio se habla de confianza de uno a otro, confianza de Pablo Casado para poner a Ayuso como presidenta de la comunidad. ¿Era real esa confianza? ¿Cómo ha terminado esa confianza? ¿En qué punto estamos? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Guadalupe, insisto en la marca, porque claro, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que hay ayusers. Se habla del efecto Ayuso en un momento dado también en esas elecciones que ha pasado. ¿Se puede decir que ella está creando su propia marca o que tiene la ventaja de crear su propia marca aparte de la del partido? Ella ha creado su propia marca, o sea, ya eso no es un futurible, eso es un presente y lo podemos ver en las elecciones pasadas, los votos que arrasó Isabel Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, con lo cual ahora mismo es una persona temible en el partido, pues porque tiene su propia marca. Vemos como ayer en la Puerta de Génova no fueron muchos, pero se manifestaron seguidores, afiliados, militantes, simpatizantes, como bien has dicho, Roberto, de Ayuso. Entonces, ella ha creado su propia marca y el partido, vamos a dejarlo en el partido, evidentemente no es que lo tema, pero está convencido de que va a ser una gran rival ante cualquier otro candidato que se pueda presentar. Ayer vimos dos puestas en escena distintas. En la primera, la propia Ayuso toma la iniciativa, ella sale a la palestra. Quien contesta es el segundo de Casado, que hoy es el primero en contestar. ¿Qué opinión le merecen ambas puestas en escena? ¿Le parecen apropiadas?
Bueno, mira, Roberto, yo estas cosas siempre digo que los trapos sucios se tienen que lavar en casa primero. O sea, yo a mí esto no se soluciona dentro. Esta mañana escuchábamos a Ayuso decir que no sabía cómo había llegado esa documentación. Pablo Casado tampoco ha querido afirmar cómo le ha llegado esa documentación, esa información. Entre miembros de un propio partido que eso no se sepa, Almeida no sabía nada, Egea acusa a Ayuso sin mostrar pruebas. Se piden responsabilidades a todos porque se pide la dimisión de Egea, se pide la dimisión de Ayuso, o sea, la expulsión de Ayuso del partido. Pablo Casado, la oposición está pidiendo también su cabeza. La verdad es que es una situación tremendamente complicada para el partido, pero yo pienso mucho en esos miles de afiliados y de militantes al partido que si en un momento determinado podían tener ciertas dudas entre los partidos de derecha y de extrema derecha para las siguientes elecciones, que sabemos que puede haber muchas dudas, creo que eso le están poniendo en bandeja. Claro, ahí hay un desangre de votos que puede ser evidente, habrá que ver si se recupera. Pero ahora le pido a Guadalupe, que yo como experta, imagínense que yo soy ahora mismo responsable del Partido Popular y digo, a ver, políticamente, ¿cómo arreglamos esto? ¿Nos tenemos que ir los dos? ¿Tenemos que echar a nuestros segundos y de alguna manera escenificar que nada, pelillos a la mar y aquí no ha pasado nada? ¿O podemos quedarnos los dos y de alguna manera pues esperar a que haya un nuevo, no sé, un nuevo congreso y entonces que decida las bases? Comunicativamente, ¿qué hago? Bueno, es que comunicativamente es que todo es un conglomerado, sí, que no solamente es la comunicación y la razón. Hay en muchos aspectos que la razón no funciona. Si me preguntaras a mí como ciudadana de a pie, yo te diría que evidentemente alguien tiene que salir. Y si se hace un contrato ilegal o aunque sea legal, pero no se merece hacer precisamente para evitar este tipo de conflictos que terminan surgiendo, como se suele decir, que la hace la paga. Pero tú sabes que en esto la razón no domina y desde el partido político, desde la consultoría política, desde la comunicación política, lo que está claro es que este entuerto lo tienen que deshacer. Tienen que presentar datos, tienen que presentar pruebas. Estas acusaciones no pueden ser vertidas sin pruebas que sustenten la acusación y airear lo menos posible por la propia marca, por el propio partido. Pues Guadalupe, me recuerda esto a aquella película de los 80, Solo puede quedar uno, lo estábamos diciendo ayer, ¿no? Solamente, pues solamente va a quedar uno. Me da que la cosa va a ir por ahí. Gracias, Guadalupe, por habernos atendido. Roberto, gracias a ti. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues así está la cosa de uno de los temas del día. El otro tiene que ver un día más con el COVID. Los indicadores epidemiológicos siguen mejorando en todas las islas y el Gobierno ha actualizado los niveles sanitarios. Óscar Herrera. Sí, el Consejo de Gobierno ayer volvía a actualizar ese semáforo COVID. Solo hay novedades en la isla de Lanzarote, por tanto, en estos momentos Gran Canaria y Tenerife se mantienen en nivel 4, el resto del archipiélago en nivel 3 y Lanzarote desde hace unas horas, desde las 12 de esta noche, pasa a tener el nivel 2. La isla conejera es la que muestra los mejores datos en los últimos 14 días. En cualquier caso, Óscar, vuelven a rebajarse las restricciones de cada nivel sanitario. ¿Cómo va a quedar ahora la situación? Sí, una semana más prácticamente todas las islas se mantienen en el mismo nivel, pero es verdad que una semana más cada nivel está más descafeinado. Ahora mismo en las islas de Gran Canaria y Tenerife, que están en nivel 4, se pueden reunir hasta 8 personas, se puede dentro de un bar o un restaurante mantener el 50% del aforo, el 75% en terraza. Esos establecimientos de local de ocio nocturno deben cerrar a las 3 de la mañana. En el caso del resto del archipiélago ya no hay distinción entre el nivel 2 y el nivel 3. Tanto Lanzarote como el resto de las islas tendrían 12 personas como máximo, un 75% en interior y no hay ninguna restricción 100% para las terrazas. Esos locales deberían cerrar a las 4 de la mañana. Donde sí hay novedades es en las visitas a los centros hospitalarios. A partir de ahora, en todas las islas, salvo en Gran Canaria y en Tenerife, las visitas a los hospitales están normalizadas y en el caso de las dos islas capitalinas, esas visitas se van a instaurar, eso sí, más controladas, con una cierta supervisión.
En cualquier caso, el gran titular de ayer de ese Consejo de Gobierno es que si todo sigue igual, en una semana Canarias habrá acabado con todas las restricciones y solo quedaría la mascarilla en interior y mantener la distancia de seguridad. Con algo de previsión podría coincidir incluso con mediados de marzo, justo cuando se cumplirían 2 años desde que España empezó con el estado de alarma. Y sentido común, que no se pierda el sentido común en ningún caso. Bueno, en Ottawa, en la capital canadiense, en ocasiones parece que sí se ha hecho. La policía advierte a los manifestantes en contra de la vacunación obligatoria que habrá una acción inminente para desalojarlos si no se van por sus propios medios. Como saben, desde hace 3 semanas los camioneros han bloqueado carreteras y cruces fronterizos, afectando a la actividad comercial en esta ciudad. Protestan contra las restricciones del gobierno por la pandemia, contra la obligatoriedad de las vacunas y, bueno, se han ido contagiando de protestas para absolutamente cualquier cosa que se haya podido imaginar y que se concentra allí. China, por su parte, estas son imágenes de allí, ha enviado a epidemiólogos a Hong Kong para tratar de frenar el avance de la variante Omicron, la más contagiosa que se conoce y que está resultando muy difícil de parar también en este país. El número de casos de COVID-19 se ha multiplicado por 60 en lo que va de mes. Bueno, y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que invertir en investigación es rentable, es útil, no solo para el presente, sino para el futuro. Pero ¿en quién ponemos las manos de esa investigación? ¿Los científicos cobran lo suficiente por la labor que desempeñan? Bueno, hemos querido saber, dentro de las muchas condiciones por las que pasan, cuánto cobran en el resto de países respecto a España los científicos. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo el Reino Unido encabeza en buena parte ese ranking que suele ser muy atractivo para los estudiantes. Miren, 52.776 euros al año. Bueno, ¿qué digo en cabeza? Ahí está Alemania, con 53.358. Bueno, son 2 de los países punteros en investigación. Claro, podemos pensar, es que son los principales. No, miren, ahí está Chipre, que no destaca precisamente por su importancia o por su tamaño, cuyos investigadores llegan a cobrar 50.549 euros al año. ¿En qué punto estamos nosotros? Pues muchísimo más bajo, menos de la mitad, 22.372 euros al año para investigadores españoles, es lo que cobran de media nuestros científicos, según datos de la Comisión Europea. Pues bien, esto lo comentamos porque hoy el Consejo de Ministros aprueba la nueva ley de ciencia con la que se va a intentar reducir la precariedad laboral que sufren los investigadores y científicos, con casi 3.500 millones de euros. Llegados desde Europa, la nueva ley tratará de fomentar los contratos indefinidos, así como aumentar los salarios. Nos llama la atención tanta precariedad, ¿eh? Vamos a hablar con Moisés Rodríguez Escobar, es el vicepresidente de la Federación de Jóvenes Investigadores y además es canario, ¿verdad, Moisés? ¿De dónde? Así es, Roberto, pues de La Orotava soy, bueno, del norte de Tenerife. De La Orotava, en Tenerife. Ahora está un poco más lejos quizá, ¿no? Sí, ahora mismo estoy en Salamanca, estoy haciendo mi tesis doctoral, me quedan aproximadamente pues 2 meses para finalizarla. Y para empezar una nueva etapa que será la de ser doctor, pero claro, en España cuando eres doctor te conviertes en un parado. Claro. Tienes que empezar a buscar una salida profesional futura, ¿no? Moisés, un parado y mal pagado, porque acabamos de mostrar los rankings de investigación y claro, aquí después se explican muchas cosas, ¿eh? ¿Cuánto puede ganar al mes más o menos una persona que está investigando, que ha hecho su máster, que está ahí trabajando y que está buscando contratos públicos pues, para seguir desarrollando su labor? Pues depende un poco de la categoría, pero un contratado predoctoral en neto, vamos a hablar en neto, pues el último año de contrato puede ganar unos 1.200 euros mensuales, un contratado postdoctoral puede llegar en torno a 1.700, 1.900 euros netos, depende evidentemente del tipo de contrato, ¿no? Porque en España hay muchísima variedad, sobre todo contratos postdoctorales, como no está regulado, no hay un mínimo establecido, pues pueden ganar desde 1.700 hasta 2.500 euros mensuales perfectamente. Claro, si solo fuera eso, pero es que después tienen que ir encadenando contratos tras contrato porque se acaba uno o se acaba la fase de estudio pública, tienen que entrar en otro, con lo cual hay un periodo también que están parados, ¿no? Sí, al final nuestra carrera investigadora es una carrera llena de obstáculos, lógicamente, porque se ha establecido así.
y una carrera en la que, como te comentaba, yo voy a ser doctor y se supone que es el título al que más se puede aspirar en tu carrera, digamos, académica, e inmediatamente llega el paro, salen convocatorias postdoctorales, la puedes solicitar, imaginémonos que la solicito en abril, puede tardar 6, 7 meses en resolverse, por lo tanto al final voy a estar más de medio año en paro si es que tengo la suerte de conseguir ese contrato competitivo, porque al final los contratos postdoctorales son competitivos, hay muchísimas personas que llevan mucho más tiempo del que estaré yo en ese momento intentando conseguir ese contrato postdoctoral y al final en una situación donde por mucho que se hagan leyes y como la ley que se ha aprobado hoy, que podemos si quieres después hablar sobre ella, al final lo que nosotros pedimos es cierta estabilidad, ¿no? Y sobre todo que el sistema sea predecible, que yo cuando empiezo a estudiar la tesis doctoral sepa cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder estabilizarme, para tener un futuro personal, que al final es lo que se trata, porque el laboral y el personal van intrínsecamente relacionados, que yo tenga una estabilidad emocional, una estabilidad laboral y una estabilidad también, como no, personal, que yo creo que es fundamental. Claro, desde luego que sí, porque además se da la paradoja, Moisés, entonces, de que en nuestro país las personas más preparadas, en general, tienen las peores condiciones después de trabajo, ¿no? Quien más esfuerzo y medios ha empleado, después es quien menos recibe de contraprestación. Sí, tenemos un poco la idea de que la universidad es la academia con mayúscula, pero, y aparte, bueno, la universidad o los institutos de investigación son como la academia con mayúscula, donde se hacen las grandes investigaciones, los grandes avances. Pero claro, si a estas personas que están trabajando no se les cuida y no se les protege para que solo se tengan que dedicar a esa investigación, incluso dar docencia, ¿no? Pero que solo se dediquen a avanzar en el conocimiento, ya sea de humanidades, yo soy historiador, ya sea de humanidades, ciencias sociales, ya sea de cuestiones biomédicos, me da igual. Si no se protegen a estos investigadores, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas personas quizás busquen una salida más fácil para la estabilidad, que puede ser otra profesión, ya puede ser profesor de instituto u otra profesión, o irse al extranjero, donde a lo mejor las condiciones a la larga no son mejores, pero sí en ese momento, por lo que tú comentabas, ¿no? El salario medio es mucho más alto en el extranjero que en España y al final la cuestión económica no se puede despreciar tampoco. No, desde luego, y la personal. Moisés, ¿has podido ver a grandes rasgos en qué consiste esta ley? ¿Tienes puestas esperanzas en su organización en que esta ley pueda resolver todos esos problemas de los que estamos hablando? Nosotros la verdad que estamos bastante, vamos a decir, contentos pero comedidos con respecto a la ley. Es cierto que muchos de los avances que solicitábamos se están produciendo. Por ejemplo, la cuestión de la indemnización por finalización de contrato, que no existía, lo cual es un poco flagrante, pero bueno, ya se ha aprobado, hoy se ha aprobado en cierto modo. Y otra serie de cuestiones como al final no dejan de ser, en cierto modo, proteger, ¿no? Nuestra profesión, proteger la ciencia, la ley de investigación. Al final, la ley de la ciencia, no solo ciencia, sino también investigación en general. Por ejemplo, el hecho de que haya un compromiso de, digamos, bloquear un porcentaje determinado del PIB para ciencia, algo que solo ha sucedido con educación hasta ahora mismo en España, sí que lo vemos como un avance, pero evidentemente dentro de estos avances, dentro de todas las leyes, siempre las asociaciones que nos dedicamos a analizarlas en profundidad, pues seguimos percibiendo o viendo determinadas cuestiones que sí que consideramos que tienen que mejorarse, ¿no? Como es, por ejemplo, si me permites lo digo ya, sí, es la creación de un estatuto. Como te comentaba, los estudiantes postdoctorales, los contratados postdoctorales tienen un problema y es que al haber tan cantidad de opciones, unas mejores y otras peores, no tienen una protección laboral mínima que garantice unos derechos mínimos, que es lo que al final pedimos. Claro, entonces estamos supeditados, por ejemplo, a que este gobierno, que como tú comentabas antes, ha recibido una cantidad muy importante de dinero europeo, este año han salido muchos más contratos postdoctorales. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Claro. ¿Volveremos a la situación previa a la pandemia? Claro. Porque al final la pandemia en este sentido ha producido, por la inercia de la situación, ha producido una inyección económica, pero pues cuando desaparezcan las consecuencias o nos olvidemos de la pandemia, porque ya sabemos que esta sociedad olvida muy fácil las cosas, como está pasando con el volcán de La Palma, que se olvida muy fácil, ¿qué vamos a hacer? Sí, entiendo. Pero claro, ahora mismo es dinero europeo lo que llega, apoya la ley, es una montante importante, pero luego lo tendremos que poner nosotros, me refiero, bueno, pues ya el estado de nuestras propias arcas y habrá que ver qué es lo que ocurre ahí. Claro. Estaremos atentos y seguiremos hablando, ojalá que con buenas noticias. Ya cuando entre en vigor esta norma volveremos a hablar. Moisés, muchas gracias, un saludo desde tu tierra. Muchísimas gracias a ti. Tenga buena tarde. Adiós.
Bueno, pues hacemos una pausa para volver a contarles otros asuntos que les interesan. No se vayan. Pues ya ha llegado al puerto de San Juan de Terranova una de las embarcaciones que transportaba a 2 de los fallecidos en la tragedia del barco gallego Villa de Pitancho. Esta tarde está previsto que llegue otro buque con los 3 marineros supervivientes y con el resto de víctimas mortales localizadas hasta el momento. Los 3 supervivientes del Villa de Pitancho podrán reencontrarse con sus familiares el próximo domingo o el lunes. En estos momentos se encuentran a bordo del buque Playa Menduiña 2, que está previsto que llegue al puerto de San Juan de Terranova esta misma tarde. En la misma embarcación se encuentran 7 marineros fallecidos. Las otras 2 víctimas mortales del naufragio viajaban a bordo de la embarcación canadiense Nexus, que ya ha llegado a puerto. Mientras tanto, los seres queridos de los 12 marineros que continúan desaparecidos exigen que se reanude la búsqueda. Porque Canadá no puede buscar, los españoles tienen que ir ahí para que lo siga buscando los cuerpos. Salieron el 26 de enero del puerto de Marín y estaba previsto que regresaran pronto a casa tras faenar en las gélidas aguas canadienses. Hasta el momento se desconocen las causas de la tragedia, pero se baraja la posibilidad de que pudiera haberse producido un fallo en los motores, dejando el barco a la deriva, momento en el que un golpe de mar por popa pudo provocar el hundimiento del buque en tan solo unos minutos. Que hacía mal tiempo, que el barco se movía mucho y estaban mal las aguas. Tenían que regresar porque el barco supuestamente el barco estaba mal o algo así, tenían que arreglar otra vez y van a parar no sé cuántos meses. A falta de una llamada a porque estaban faenando en ese lugar, en ese preciso momento, cuando todos los buques estaban pues bastante alejados. Las familias exigen respuestas e información. Las autoridades canadienses aseguran que retomarán las labores de búsqueda una vez mejoren las condiciones meteorológicas en la zona. Hablamos con Javier Tousa, es presidente de la Cofradía de Armadores de Vigo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Ya saben cuándo van a llegar los supervivientes a Galicia, a su tierra? Pues la verdad está complicado. Estamos teniendo retraso el barco en entrar en puerto. La entrada es muy angosta en ese puerto y bueno, estamos pendientes de prácticos, de a ver si las condiciones meteorológicas mejoran, pero aún se va a demorar varias horas. ¿Han podido hablar con ellos? Sí. He podido hablar con el armador del barco, con el dueño. ¿Le ha explicado cuál han podido ser las causas ya del naufragio? Las causas es que preferimos no utilizar ninguna hipótesis todavía. Es imprescindible primero hablar con el técnico, con el patrón del barco, una vez que retorne a España, aquí a Vigo, y que de manera sosegada, porque todavía está bajo el shock traumático que supone el naufragio y además tuvo una crisis por hipotermia. Entonces preferimos mantener la calma, tendremos tiempo de analizar con él las posibles causas y además ya está empezando la tramitación por parte del CIAM, de la Comisión Internacional de Accidentes Marítimos, del informe preceptivo y si de ello se desprende que es necesario mejorar los actuales protocolos de seguridad que tenemos, bienvenido sea. Lo que hay que evitar es que se vuelva a reproducir accidentes de este calibre. Claro. Además, bueno, es un entorno muy difícil por lo que hemos visto. Probablemente uno de los peores para llevar a cabo las labores de pesca del mundo, ¿no? Bueno, tenemos... Estamos teniendo problemas con la señal. Javier, vamos a ver si podemos recuperar.
Si no podemos recuperar esa señal, pues bueno, se lo ofreceremos en otro momento. Pero estamos hablando precisamente con el presidente de la Cofradía de Armadores de Vigo, con Javier Tousa, justo en el día en que están llegando los barcos con algunos de los cuerpos que han llegado ya en primer lugar recuperados, de los cadáveres recuperados en ese naufragio. Y en breve entrará por esa ensenada otro buque que lleva además a los 3 supervivientes y el resto de cuerpos que se han podido rescatar. Será bueno, el momento de tratar de escucharlos, de que puedan hablar con ellos y conocer más datos sobre lo que está ocurriendo. Nosotros estamos muy atentos, Javier, creo que hemos recuperado la conexión, porque sabe que uno de los tripulantes, una de las personas que iba en ese barco es canario, Manuel Navarro, y la verdad es que nos ha llamado la atención lo rápidamente que se abandonaron las labores de búsqueda. No sé si a ustedes también les pareció poco tiempo o es lo normal en estos casos. Pues mire, ayer para mí ha sido uno de los días más tristes en mi vida, porque estuve reunido con más de 25 familiares de desaparecidos, de gente que ha fallecido, y su principal preocupación era que, por favor, no se pararan las labores de rastreo. Yo acompañaba al ministro de Agricultura y Pesca y al delegado del Gobierno, a la consellera del Mar, y la petición fue unánime. Nosotros hemos estado desde el primer momento en los buques pesqueros. Tenemos que agradecer enormemente también a nuestros hermanos portugueses que han estado con nosotros haciendo el rastreo. La colaboración del gobierno canadiense ha sido perfecta, tanto con medios aéreos como navales, pero nuestra petición al gobierno canadiense es que, por favor, en cuanto mejoren las condiciones, ahora mismo son muy malas, cuanto mejoren las condiciones, por favor, que pudieran reanudarse estas labores, porque para los familiares es imprescindible o importantísimo poder recuperar los cuerpos, al menos para darle la última despedida. Desde luego que sí. Pues mire, le doy la noticia de última hora que me están diciendo mis compañeros desde redacción, que según la delegación del Gobierno de Galicia acaban de anunciar que se va a reanudar por parte del Gobierno canadiense las labores de búsqueda de estas personas. Dentro de lo malo, pues nos parece bueno, una noticia positiva. Javier, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo. Simplemente, como antes se me cortó la conexión, mandaros un abrazo muy fuerte a esa bendita tierra canaria, y destacar también que el observador que llevaba a bordo el buque de origen canario, una persona extraordinaria, además de unos conocimientos y experiencia enorme, una persona muy querida, muy apreciada. Desgraciadamente es un medio muy difícil y, por tanto, no me queda más que enviarle un fuerte abrazo a las familias de todos nuestros tripulantes, porque efectivamente es gente que se deja la vida para que no nos falte en los platos cada día este apreciado manjar. Sí, está en manos, en la mente de todos en estos días, Manuel Navarro, desde luego que sí, sobre todo aquí en Canarias y todos los tripulantes de ese barco. Gracias, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, dejamos este asunto, nos vamos a hablar de otro accidente en el mar, un incendio en un ferry mucho más lejos, cerca de la isla griega de Corfú, que ha obligado a una aparatosa evacuación de las 290 personas que iban a bordo, entre pasajeros y tripulación. Según las últimas informaciones, 2 personas siguen atrapadas en el garaje del barco. Además, se intenta localizar a otras 12 que están desaparecidas. El Euroferry Olimpia, de bandera italiana, había salido del noreste de Grecia, se dirigía al puerto de Brindisi, al sureste de Italia. Y ahí tiene los momentos de angustia que se vivían ayer en Bolívar, en Colombia. 44 personas fueron rescatadas en ese río tras el choque de 2 embarcaciones. Entre esas personas había 8 menores. No solo los equipos de rescate, también los vecinos, ahí los ven, ayudaron en esas labores
gracias a los cuales, por suerte, no ha habido que lamentar ningún fallecido. Y aumenta la tensión y las acusaciones mutuas en Ucrania. Estados Unidos advierte de que un posible ataque sería inminente, al mismo tiempo que Rusia habla de medidas técnico-militares. No se sabe exactamente qué son si fracasa el diálogo con Biden. Además, este jueves se va a producido la expulsión del número 2 de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. El presidente norteamericano hablará de esta situación hoy con varios líderes occidentales. Aumenta la tensión en Ucrania y cruce de acusaciones entre los líderes prorrusos y los ucranianos se responsabilizan de ataques como este a 2 escuelas infantiles. Sin embargo, no hay balance ni de heridos ni de víctimas mortales. Una pena que disparen contra civiles, opina esta vecina de Luhansk, una de las regiones separatistas. Según el alto representante de la Unión Europea, han comenzado varios bombardeos al este del país, pero por el momento Josep Borrell explica, esperará para valorar si emite o no las sanciones de forma inmediata. Para Estados Unidos, estos hechos podrían ser la excusa perfecta para que el Kremlin invada Ucrania. El presidente Biden habla de un ataque en cuestión de días y da 2 razones. Argumenta que es inminente porque no han replegado tropas y porque cree que es una operación de bandera falsa para entrar. Y Rusia ha respondido. ¡Hurra! 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 Con imágenes del repliegue de algunas tropas en Crimea, pero también anuncia nuevas maniobras para este sábado con la presencia del mismo Putin. Habla de una estrategia de disuasión y esto está haciendo saltar las alarmas a los líderes occidentales. El diario El País ha tenido acceso a las imágenes de una cámara de vigilancia que captó el momento en el que fue asesinado el periodista mexicano Roberto Toledo. En la secuencia van a ver a 2 hombres llegar en una moto. Son los sicarios que acabaron con su vida acercándose hasta el lugar del trabajo del periodista. Entablan incluso una conversación con él. Acto seguido acceden al interior de la oficina junto a Toledo, pero por poco tiempo. Los 2 homicidas salen apresuradamente, segundos después, portando un arma cada uno en sus manos. Los profesionales de la prensa de ese país han vuelto a pedir al presidente mexicano que ponga fin a la ola de violencia que ha provocado ya la muerte de 6 trabajadores de los medios solo en lo que llevamos de 2022. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Impunidad para nadie. No establecemos relaciones de complicidad con nadie. El que comete un delito es investigado y castigado. Bueno, y en Dubái, los Emiratos Árabes, con 2 años de retraso por culpa del COVID, se está celebrando la Exposición Universal. Todos los países del planeta están presentes. Los organizadores han dividido esta exposición en 3 grandes partes: sostenibilidad, movilidad y oportunidad. Nos lo cuenta desde allí Marlon Galindo. Aquí en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se celebra la Exposición Universal o Expo 2020, una de las cumbres de cultura, innovación, arquitectura, economía, arte y gastronomía más importantes del mundo. Con el eslogan Conectando Mentes, Creando el Futuro, la Exposición Universal aborda 3 grandes temáticas: sostenibilidad, movilidad y oportunidad, cada una con su propio pabellón. En el pabellón de la sostenibilidad se pueden apreciar tecnologías avanzadas como los árboles artificiales que proporcionan energía solar y el uso inteligente del agua para riego. Todo esto en busca de un equilibrio entre la obra del hombre y el cuidado de nuestro único hogar, el planeta Tierra. Este es el pabellón de la oportunidad, donde cientos de personas trabajan en proyectos que transforman ideas en realidades. También pueden interactuar con innovadores sociales que han impactado diferentes culturas y participar en actividades para el empoderamiento de los jóvenes. Como si esto fuera poco, encontramos los pabellones nacionales. Por primera vez en la historia de la Exposición Universal, más de 190 naciones participantes tienen su propia sección, lo que permite disfrutar de una experiencia cultural inmersiva y exótica. Cada país tiene su forma de representar su historia, cultura, innovaciones y creaciones con el resto del mundo.
En medio de esta gigantesca feria encontramos pabellones de organizaciones internacionales y de la sociedad civil que buscan abordar los desafíos globales y pabellones especiales que combinan la formación académica, el entretenimiento y la tecnología. Ninguna otra exposición universal ha reunido a tantas naciones y culturas como la Expo Dubái. Lo que más llama la atención es el nivel de apertura inesperado quizás en un país árabe. Tal vez se deba a que esta nación posee una gran multiplicidad racial. Los extranjeros representan el 90% de la población. Hasta el próximo 31 de marzo estará abierta la imponente Expo 2020. La próxima cita será en Osaka, Japón, en el 2025. Desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Marlon Galindo para Televisión Canaria. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado que las tropas de su país, los aliados europeos y Canadá, se retirarán de Mali. En un plazo de 6 meses terminan así las operaciones actuales contra el yihadismo en aquel país. Tras 9 años combatiendo el avance yihadista en Mali, Francia y sus socios involucrados en la lucha contra el terrorismo retiran su presencia militar en Mali, anuncia el presidente francés. Emmanuel Macron retirará sus tropas del país africano en los próximos 6 meses. La victoria sobre el terrorismo no es posible si no es promovida por el propio Estado, y la Junta en el poder en Mali ya no tiene la lucha contra el terrorismo como una prioridad, justifica su decisión el presidente francés. El incremento de la inseguridad en las zonas más inestables del país, un aumento de la influencia rusa y la apertura de un diálogo entre el gobierno golpista y los grupos yihadistas podrían haber acelerado esta decisión. Los malienses residentes en París celebran la salida de las fuerzas militares del país africano. Si vienes a ayudar a alguien, entonces tienes que ayudarlo, pero si no puedes, entonces vete. La llegada de los rusos no será lo mismo que la llegada de los franceses. Francia tiene sus propios intereses, pero al mismo tiempo tienen un juego de manipulación. Rusia no es así, tienen sus intereses, pero te dicen directamente 50-50. La Unión Europea decidirá en los próximos días qué hará con las misiones de entrenamiento que desarrolla en este punto del continente africano. Comprobaremos con las autoridades malienses en qué condiciones y con qué garantías podríamos considerar la posibilidad de mantener nuestro trabajo allí. La respuesta llegará en los próximos días, asegura el jefe de política exterior. Francia asegura que la retirada se hará de forma coordinada con sus socios, una quincena de países europeos. Tras 9 años, el gobierno francés pone fin así a su mayor operación en el exterior. Consecuencia principal para esta situación, ¿quién va ahora a proteger a la población de los yihadistas? Se lo vamos a preguntar a Pepe Naranjo, que hoy nos atiende desde Cabo Verde. ¿Qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues esa es la pregunta. Y ahora, si se va Francia, se va Canadá, se van los aliados europeos, ¿quién protege a la población de los yihadistas? Bueno, esto ha sido un auténtico terremoto, ¿no? Una sacudida que ya se estaba gestando desde hacía meses y todo parecía inevitable que iba a acabar con la salida de las tropas francesas de Mali. Allí operan muchas fuerzas militares, hay una misión de Naciones Unidas, está el G5 del Sahel, los propios ejércitos africanos, y como se apuntaba en la crónica, ya en el terreno hay instructores rusos y parece ser que mercenarios de la compañía Wagner. Todo esto es muy opaco porque Rusia actúa en la sombra, digamos, estos mercenarios que ya están en República Centroafricana, en Libia, en Sudán, en muchos otros países, y parece ser que en Mali ya están operando en el terreno. Digamos que todo el paradigma de seguridad que la Unión Europea y Francia han ido construyendo en la última década para el Sahel, para la lucha contra el yihadismo, que no nos olvidemos, es un conflicto que ha provocado más de 25.000 muertos en esta década y 3 millones y pico de desplazados. Es un conflicto tremendo, es verdad que a veces silenciado por otras guerras que hay en el mundo, pero esta es muy importante. Ahora ese paradigma va a cambiar, está cambiando, y hay nuevos actores militares sobre el terreno. Y añadir que la opción militar, como recordaban estos malienses que salían en la crónica, no ha conseguido frenar el avance del yihadismo, con lo cual habrá que plantearse si esa es la solución y no habría que ir hacia otro tipo de soluciones en donde las comunidades, donde los líderes locales participen, porque desde luego los militares no han sabido poner freno al yihadismo, ¿no?
Desde luego, y además a lo mejor una buena ocasión para ello sea esa cumbre de Bruselas que acoge desde ayer la 6ª cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Hacía 4 años que no se celebraba este encuentro entre jefes de Estado y de Gobierno europeos y africanos. Sobre la mesa muchos temas a tratar, ahí estará el de Mali seguro, pero también la puesta en marcha de un ambicioso paquete de inversiones entre África y Europa en transportes, en sanidad, en energía, en proyectos que combatan pues, el cambio climático. Por ejemplo, Europa quiere posicionarse como referente para el continente africano ante otras grandes potencias mundiales como China o Rusia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó este jueves a los líderes de ambas regiones a fijar estrategias comunes. Esta cumbre es muy importante para Europa y en particular para España. Es importante desde el punto de vista del desarrollo económico, de la prosperidad. Es importante también desde el punto de vista de la seguridad, de la paz, de la lucha contra el terrorismo. Es importante también a la hora de garantizar unos flujos migratorios regulares, de combatir contra la migración irregular. Suena bien, Pepe, los titulares no están mal. ¿Tú crees que esta cumbre puede representar un punto de inflexión o sospechas que más de lo mismo? Bueno, ya con los años uno va escuchando, ¿no?, este tipo de declaraciones grandilocuentes y de grandes cumbres, ¿no?, en las que se anuncian lluvia de millones y luego la sensación es que a la hora de la verdad, a la hora de concretar esos paquetes de ayuda, pues no se llevan a la práctica, ¿no? Estamos hablando de que Europa está muy preocupada por la irrupción de nuevos actores, lo hablábamos ahora mismo en el tema de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, con el tema de Rusia, pero, por ejemplo, China está claramente posicionada desde hace ya mucho tiempo en África y vemos a Turquía, a Brasil, otros países emergentes que están, digamos que, pisando el terreno que Europa creía tener controlado por su, digamos, categoría de Francia, Inglaterra, Alemania, expotencias coloniales, pero están perdiendo mucho terreno en África. Además, hay un enorme sentimiento que emerge también de anti-neocolonialista, por así decirlo, que digamos que deja a Europa en una posición muy comprometida. Pero vamos a ver, Pepe, esto me interesa, pero porque ese sentimiento solo contra Europa, no contra China, no contra Rusia, ni contra Brasil en un momento dado, como estás diciendo. Bueno, pero realmente fueron los países europeos quienes llevaron a cabo la colonización en África. Hay todo ese pasado que tiene una parte evidentemente muy oscura. Es cierto que las nuevas potencias llegan con prácticas que pueden ser discutibles desde la óptica también del neocolonialismo, pero Europa, digamos que es la gran víctima, digamos, de ese sentimiento anticolonialista que emerge en muchas sociedades africanas, sobre todo por ese pasado, ¿no? Europa, es cierto que está tratando de construir una nueva narrativa que tiene que ver con una realidad más de tú a tú, más de igual a igual, pero el peso de la historia sigue siendo muy, muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, ha sido un factor decisivo en la retirada de las tropas francesas de Mali. Se le acusa a Francia de tener intereses ocultos y de defender, por ejemplo, el uranio que explota en Níger y otros recursos naturales que también explotan. Bueno, pues esa es la situación. Vamos a ver qué da de sí esta cumbre. Entonces, Pepe, un abrazo y que disfrutes de tu estancia en Cabo Verde, una tierra fantástica. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues nos vamos a ir a Brasil ahora, pero por circunstancias claramente distintas, porque continúa la búsqueda de personas desaparecidas tras las lluvias que arrasaron parte de la ciudad de Petrópolis. Y el número de fallecidos ha subido ya, Antonio, buenas tardes, hasta los 118. Sí, 118 según el último recuento de hace un par de horas y también prácticamente 900 personas que han perdido sus viviendas y han tenido que refugiarse en otros lugares. La situación es dramática, Roberto. Vamos a ver imágenes de esto, lo que ha ocurrido, lo llevamos viendo durante 2 días. Esa ladera de esa montaña que quedó arrasada. Ahí antes había viviendas, había bosque y ahora hay todo eso que vemos y esta es la situación en las calles. Todavía hoy siguen estos coches amontonados, esos escombros y vamos a ver también unas imágenes que fueron dramáticas. Esto fue en el momento en el que ocurrió esta catástrofe, en esas 6 horas en las que llovió prácticamente lo que tenía que haber llovido durante todo el mes de febrero. Fíjate, esas guaguas también arrastradas por las lluvias, no solo coches como hemos visto, sino también guaguas que llevaban en ese momento personas dentro que tuvieron que escapar por las ventanas, Roberto. Bueno, como tú decías, 118 personas. Vamos a ver la crónica de lo que ha ocurrido en las últimas horas ahí en Petrópolis.
El ejército se ha sumado a los trabajos de búsqueda de los supervivientes junto a los bomberos, la policía y los propios vecinos. La labor no es fácil por la gran cantidad de barro y escombros, pero las autoridades contabilizan todavía unos 140 desaparecidos. E foi momento muito doloroso porque ele por pouco não conseguiu sair. Y fue una suerte, él está aquí con la gente. Por si fuera poco, a pesar de los cielos despejados de ayer, la zona ha estado toda la noche en alerta por lluvias y viento, y la previsión de tormenta continúa este fin de semana, por lo que se advierte del riesgo de nuevos deslizamientos, mientras muchas calles siguen todavía en este caos. Perdemos muchos amigos, perdemos muchos amigos, inclusive mi esposa, Patricia, que ela perdeu familiares, parentes. Petrópolis y otras ciudades vecinas ya habían sufrido una tragedia aún mayor en el año 2011, cuando otra tormenta causó más de 900 víctimas mortales en esta región. Bueno, pues esta es la situación en Petrópolis, terrible. Aquí ahora pendientes del tiempo, de una borrasca, bueno, de dos que están entrando por el Reino Unido, ¿no? Sí, una de ellas, Dudley, de la que hablamos ayer, se supone que es la que provocó ese incidente desgraciado en las costas de Terranova, de ese barco gallego. Y esto es lo que ha ocurrido cuando llegó a las costas, por ejemplo, esto es en Irlanda. Llegó a las costas, provocó este oleaje, vientos de por encima de 100 kilómetros por hora, mucho oleaje, lluvia también. Bueno, esto ha sido lo que ha provocado también en Gales. Fíjate el oleaje que ha llegado incluso hasta la costa de Gales, y lo que está provocando esta borrasca de Dudley no, sino la siguiente, Eunice, es lo que vamos a ver enseguida en el aeropuerto de Heathrow. Estas son imágenes de esta mañana. Fíjate las dificultades que tienen los aviones para aterrizar en el aeropuerto más importante de Londres. Fíjate cómo se va a mover como si fuese un papel en el aire, porque Eunice está llegando con vientos de incluso 145 kilómetros por hora. Ahí va a intentar aterrizar, lo está logrando, pero con muchas dificultades. Y el avión que lo para en el aire, ¿eh? Exacto, se mueve para todos lados, y el avión que vamos a ver enseguida es el avión más grande que existe en el mundo, el Airbus A380, que tuvo incluso que abortar el aterrizaje porque el viento hizo que no pudiese aterrizar. Esto es lo que está ocurriendo para alegría de sus pasajeros. Para alegría de sus pasajeros. Bueno, realmente esta operación es de lo más seguro que hay en aviación. Abortar el aterrizaje es seguro, la gente que está dentro lo va a pasar un poquito mal, pero esto es lo que ocurrió. Y pasamos ahora a Polonia, Roberto, donde no Eunice ni no Dudley, sino Ilenia, otra tormenta, ha causado este destrozo con esas grúas que cayeron, y también, por desgracia, 2 personas heridas y 2 fallecidas. No solo aquí, sino también otra gran cantidad de destrozos en diferentes partes de este país, con incluso 500 casas que han perdido partes de su estructura. Aquí en Canarias nos espera un tiempo más tranquilo, en todo caso nada que ver con lo de hoy, para este fin de semana, ¿verdad? Que entra frío. Sí, entra frío, entra lluvia, viento y frío, por tanto, tiempo invernal para el fin de semana. Este es el viento que va a ser, fíjate cómo se va cubriendo todo de azul, de verde, incluso de amarillo. Esto quiere decir que en superficie vamos a tener viento este fin de semana que puede alcanzar incluso los 50 kilómetros por hora. Pasamos a la lluvia, donde también vamos a ir viendo cómo se va cubriendo todo de azul, incluso de morado. Estas son lluvias que esperamos para mañana y para pasado, sobre todo. Bienvenidas sean, para la sequía. Nordeste de La Palma, nordeste de Tenerife y norte de Gran Canaria, aunque como vemos puede caer agua en todas las islas. Y por último, las previsiones. Hablábamos de temperaturas. Mañana las temperaturas van a bajar con respecto a lo que tuvimos el jueves. En unos cuantos grados va a ser más frío en toda la comunidad autónoma, y también el domingo va a ocurrir algo muy similar, con más frío, temperaturas que no se parecen a las que tuvimos ayer ni las que estamos teniendo hoy, sino un poco más de frío. Y fíjate cómo sigue dando previsión de lluvia para el domingo, sobre todo en las primeras horas, en la madrugada. Amaneceremos con los suelos mojados, probablemente durante el día dejemos de tener esa lluvia, pero sí que vamos a tener frío y viento. Oye, frío, Fuerteventura y Lanzarote. Va a ser un fin de semana de mantita y sofá. Exacto, para pasarlo en casa. Será hasta el lunes, Antonio, gracias. Nada. Bueno, pues nosotros vamos a despedirnos con el que ha pasado a la historia como uno de los libros fundamentales de la literatura. Un libro con ilustraciones, pero que no está dirigido ni mucho menos al público infantil. El Principito, de Saint-Exupéry, su autor y aviador. Ahora en París tiene lugar la exhibición que ven, docenas de dibujos que nos muestran que Saint-Exupéry también era un gran ilustrador. Con estas imágenes y la recomendación de leer el libro, de acercarse a él de nuevo si ya lo han leído, les dejamos deseándoles un feliz fin de semana. Hasta el lunes.